corazón y nuestras vidas. Señor, te damos gracias una vez más. Venimos delante de ti. Tú eres bueno, tú eres fiel. Tu Señor estás en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Venimos delante de ti, Señor Jesucristo. Gracias, gracias por lo que haces, por lo que obras, por lo que nos das, por tu palabra, por tus bendiciones, Señor nuestro Dios. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo. Pongo en tus manos, Dios. Nos escondemos en la cruz del Calvario, sabiendo que sean tus palabras, tu vida, Señor, que sabes dar a cada uno de nosotros. Estás prestos por llevarnos, Dios. Gracias por lo que muestras en tu palabra. Gracias por lo que vas a hablar, Señor. Que seas tú, que no diga más que es Sharabasía, que no diga menos, sino solo esa verdad, Señor, que va a ser expuesta el día de hoy. Gracias, gracias, Dios, por aquellos de tus hijos que están el día de hoy aquí, por tus hijos que se conectan a través de estos medios, Señor. Que tu palabra sea expuesta, sea dada. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, bendito seas, bendito sea tu nombre, Dios. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, sea bienvenido a la casa de Dios. Y bueno, estamos estudiando el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, en los primeros capítulos, nosotros encontramos que muere Josué. Y al morir Josué y todos los ancianos de esa generación, Dios nos deja saber en su palabra que Israel tenían todo para poder sacar a todas las naciones que estaban ahí. La Biblia dice que esas naciones, por su corrupción, Dios, incluso la tierra ya las vomitaba por toda lo que hacían y tenían en todo su ser y su vida. Encontramos que Israel no saca a todas las naciones, queda para convivir con los cananeos que había ahí, y Dios los dejó por dos motivos: uno, para que fueran azote para Israel, y la otra era porque había nacido una nueva generación que no conocía a Dios, y era para que ellos estuvieran listos para la guerra. Y gracias a Dios por lo que sale de nuestra carne, porque todas estas naciones son cosas que hay dentro de nuestro ser. Fue tremendo lo que pasó cuando la serpiente se coló dentro del ser humano. Y entonces todas estas naciones representan actitudes que nosotros necesitamos sacar en nuestro corazón. Pero en aquel tiempo, en el lado literal, aquellas naciones, obviamente el pueblo de Israel llega como extranjero, y todas esas naciones, los remanentes que quedaron, por un lado, el enojo, el resentimiento de algo que tenían, se los quitó Dios y se los quitaron esas naciones. Entonces los remanentes de los pueblos donde quedaron, había el enojo, había el dolor, la tristeza, y el otro lado que existe dentro de nosotros, el deseo de venganza. Por el otro lado, Dios también levantando naciones para, primeramente, cuando levanta naciones, las levanta para tener un bien en medio de ellas, pero esas naciones se corrompen. Y en ese tiempo, al momento histórico que se está viviendo, los peligros, el viajar y salir de una ciudad a otra, obviamente el peligro existía, el peligro había. Al día de hoy hay estados a los cuales, por ejemplo, a los americanos les dicen que no vayan, que no viajen, que no visiten. Uno de ellos, Michoacán, el otro, Guanajuato, Tamaulipas. El americano y el europeo piensan que México es pura playa, porque por lo regular al centro les dicen que no vayan, que no viajen. Los que viven en la Ciudad de México y más que nada viajan al Estado de México, realmente tiro por viajes que los asalten. Hay zonas, Catepec, Chalco,
y rutas donde dicen aquí seguro te quitan todo lo que tú traes. Va uno cuidándose, dicen mis hermanas, tienes que tener la cartera para el ladrón, tus ahorritos que te los guardas debajo del zapato para que viajes, un celular viejito que se lo puedes entregar al ladrón. Ellos seguido andan estrenando celulares, los mexiquenses y los chilangos. Ajá, entonces, y creo que todo nuestro país realmente nos dicen, por ejemplo, cuando vino a predicar un amigo para acá, que venía de Guanajuato, le dice, no pases por La Piedad, no pases por Irapuato, no pases por La Barca, porque y nosotros para ir a Necaxa a veces es el camino que tomamos. Entonces, eran tiempos así, pero obviamente de guerra, de lucha en este tiempo. Entonces, toda nación que se levantaba, obviamente, había el peligro. Y era lo que vivían los israelitas en este tiempo, en el contexto de los jueces. Y bueno, Dios levantaba enemigos, pero vamos a leer acerca de Sangar y vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Jueces capítulo 3, por favor, versículo 31. Ya es el tercer juez que nosotros tenemos. Realmente Israel está enfrentando en estos jueces que se dice poco de ellos, pero son luchas tremendas, terribles. Tenemos que el último juez tuvo que pelear en contra de este becerro que era este rey que se levantó, y entonces vimos la tremenda lucha espiritual de la idolatría que existe. Pero veamos en el versículo 31, es el dato que nos deja saber acerca de este juez, pero es tremendo lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Después de versículo 31, fue Sanjar, hijo de Anat, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Gloria a su nombre. Él era un hombre agricultor, se dedicaba al campo, al arado, y en la imagen nosotros podemos ver que ciertamente como él salvó a Israel, fue con un palo él salvó a Israel. El enemigo que aquí surgió eran los filisteos. Los filisteos estaban en la parte del mar de Gaza donde vivían ellos. Y hay otro versículo que nos da información acerca de este juez. Vamos a Jueces capítulo 5, versículo 6. El capítulo anterior tiene que ver con Débora y Barak. Así que este juez está en contexto también con Débora y Barak, pero obviamente él peleando contra los filisteos. Jueces 5, el versículo 6 lo tenemos, dice así: en los días de Sanjar, vamos a leer desde el 1, ¿sí? Porque tener el contexto. Dice, termina de vencer Débora y Barak, dice, en aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad. Load a Jehová, oíd reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes se derritieron delante de Jehová, aqueste Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Vamos a ver si de hecho vamos a estudiarlo. Como estamos en el libro de Jueces, nunca me he metido a este capítulo, pero creo que lo vamos a estudiar. Amén. Dice el 6, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Entonces lo volvemos a leer, lo último que dice: en los días de Jael cesaron, ¿qué cosa? Los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse
por torcidos senderos. Obviamente ya les expresé el contexto, el por qué de alguna forma, de manera literal, por los peligros, por las naciones, por los que quedaban, la gente buscaba veredas, senderos, por dónde irse, por dónde buscarle para no encontrarse con estos enemigos. Pero gracias a Dios nos deja ver que el peligro, los enemigos en el versículo 3:31 que estaban atacando a Israel eran los filisteos. Así que los filisteos eran estos enemigos que hacían apartar a este pueblo de esos caminos y de esos senderos y los hacían ir torcidos. La palabra filisteos que nosotros hemos estudiado y conocemos, la palabra filisteos es la número 6430, filistí. Ajá. La palabra filisteo en hebreo es la número 6430 y significa ondulante migratorio. La palabra filisteo significa ondulante migratorio. Ajá, es algo que como que va y viene, como que no está estable, como que no está tranquilo, palabra migratorio. También la palabra filisteo significa revolcarse en polvo. La palabra filisteo significa revolcarse en polvo. Sabemos que Dios nos hizo a cada uno de nosotros de polvo de la tierra. Y entonces cuando Dios nos muestra una persona con la cual no somos monedita de oro porque no le caemos bien a todos, y hay gente que de repente dice, ay, esta persona o esto, o cosas que pasaron en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestro ser, Dios nos deja saber que estamos peleando con filisteos y cuando le damos solo vueltas a la persona, es que me hizo, es que está haciendo, aún en el pasado, es filisteos que se levantan y que están luchando en contra de nosotros. Así que estos filisteos hacían que estos hijos de Dios, los israelitas, se apartaran de sus sendas y anduvieran por caminos torcidos y de igual manera ellos cesaban de caminar por esos caminos. Entonces, vamos, esta segunda de Pedro ahorita no. En Samuel capítulo 6, versículos del 16 al 17. Samuel, no, si vamos a segunda de Pedro 2:22, por favor. Segunda de Pedro 2, no ponga un dedo ahí en Jueces 5. Y segunda de Pedro capítulo 2, porque nos dice aquí que significa revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esa palabra cieno es la misma palabra polvo. Y entonces aquí el apóstol Pedro nos está hablando de gente que conoció, de gente que supo, pero de gente cristiana que regresa y vuelve a eso mismo. Entonces los filisteos significa revolcarse en el polvo y entonces cuando el cristiano vuelve o volvió, como dice aquí la escritura del perro y de la puerca una vez lavada y vuelve a revolcarse en el lodo. Es esa parte de gente cristiana que conoció y se aparta y se vuelve a revolcar en lo mismo. El lado cuando acontece es que si lo hacíamos en un grado, cuando uno se aparta de Dios, realmente el grado se eleva y vuelve a uno a ensuciarse de una manera más sucia, más tremenda.
Entonces esto eran los filisteos en el lado espiritual y hace que la gente se revuelque en el polvo y ande de manera ondulante o de manera migratorio, a gente que dice, bueno, me ensucio tantito y regreso, voy y hago esto y regreso. Por eso es cuando pasa eso en algún lugar, en alguna iglesia, en alguno de nosotros, son filisteos que están levantándose para pelear en contra de nosotros. En el libro de Samuel 6, versículo del 16 al 17, nosotros encontramos que los filisteos vivían en 5 ciudades. Los filisteos vivían en 5 ciudades. Versículo 16 dice, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Así que tenemos que los filisteos vivían en estas 5 ciudades, esto es en el tiempo de Samuel, pero debieron de haber existido también en estos tiempos de los jueces. Y la palabra Asdod que nosotros tenemos en este versículo 17, la palabra Asdod significa destruir. Ajá. La palabra Asdod, una de las ciudades filisteas, significa destruir. Es de ahí que los israelitas no pasaran por Asdod, no pasaran por ese lugar, porque literalmente los destruían. Recordando también que los filisteos eran quienes tenían y sabían manejar el hierro, eran los únicos o el pueblo que sabía manejar el hierro. Cuando los israelitas querían afilar su hacha, afilar su asadón, tenían que ir con los filisteos. Y los filisteos, no sé si se ha preguntado usted, ¿por qué sí se los afilaban esos instrumentos, hermano? Dice que les afilaban sus hachas, sus asadones y iban con los herreros filisteos y no los mataban, no los molestaban, obviamente les cobraban, pero sí se las afilaban. ¿Por qué sí se las afilaban? Obviamente con un cobro, pero los herreros filisteos no los molestaban a los israelitas que iban para hacer eso. ¿Por qué, hermanos? A ver, no sé qué. Dice la hermana que era su negocio de guerra para que los israelitas no, ¿qué, perdón, hermana? No fabricaran sus propias armas. Ajá. ¿Perdón? Eran instrumentos de trabajo. A ver. Ajá, sí. Era una forma de tenerlos bajo dominio. Sí, ¿qué ibas a decir? Dice que jugaban con ellos porque podían hacer sus armas menos filosas. Cierto, cierto. Israel manejaba bronce. No manejaba porque no sabía en un sentido, pero cierto, sus armas eran de bronce y el instrumento de bronce era inferior al instrumento de hierro. Y lo que dijo el hermano Robert, digámoslo así, yo le puedo dejar su herramienta de trabajo al hermano Robert porque sé que si soy gobierno me va a pagar impuestos, lo voy a dejar que siembre, lo voy a dejar que haga su cosecha y de ahí le voy a cobrar, le voy a quitar de aquello que él tiene. ¿Se acuerda? Vamos a ver al juez que estaba escondido trillando sus, ¿cómo se llama? Bueno, otro juez que está acá adelante, pero no, el que peleó contra los 400, con 300 hombres. Del vellón. Ajá. Gedeón, gracias, Gedeón, gracias, sí, Gedeón, gracias, sí. O sea, estos enemigos eran
de que Israel, sus armas que les dejaban, no armas, era puro de trabajo para dominarlos y pedirles impuestos. Entonces, Asdod significa destruir, ¿sí? Asdod significa destruir. Y tenemos que Gaza significa orgullo y enojo, ¿sí? Estos filisteos, así que estos filisteos tienen 5 ciudades. Una es Asdod y, obvio, a veces tenemos deseos de destruir. Esto de Gaza sí está en nosotros, está en mí, orgullo y enojo. Ajá. Ascalón significa mercado, comercio, ¿sí? Ascalón significa mercado, significa comercio. Ellos vivían en estas ciudades. Gad significa pisar uvas y tiene que ver con embriagarse. Ajá. Ascalón, mercado, comercio. Gad significa pisar uvas, significa embriagarse. También tenemos Ecrón, y Ecrón significa despojar. Ecrón significa despojar. Entonces, los filisteos son revolcarse en el polvo, revolcarse en ceniza. Ese significado no se los di, pero significa ondulante. Y al vivir en estas 5 ciudades que son tipo de nuestro corazón que tenemos, nos hacen apartarnos del camino que Dios quiere que nosotros sigamos y nos hacen ir por caminos torcidos, como dice Jueces capítulo 5, versículo 6. Pero podemos vencer porque dice que Dios levantó a Sangar, a través de él vino la salvación a Israel. Sangar, el nombre de Sangar significa el que huye. Ahorita no vamos a ver esta parte de el que huye, cómo es que podemos vencer así a los filisteos. No se trata de huir, sino él más bien los enfrentó. Mató a 600 filisteos y dice ahí que salvó a Israel. Pero Sangar significa el que huye. Y encontramos en Jueces 5, 6 que era hijo de Anat, y Anat significa mirar, es la palabra en el hebreo 60, 67, y significa mirar, significa prestar atención, significa responder. Él era hijo de Anat, que significa mirar, significa prestar atención, significa responder. Y en el versículo de Jueces 5, 6, la Biblia nos dice que estaba Jael, Yael, sí, esa mujer que mató a Sísara, estaba ahí, la menciona el versículo 6, y nos dice que esta Yael, esta mujer, significa cabra montés, también significa ascender y significa ser valioso. Así que para que lo que vamos a estudiar, obviamente necesitamos estos 3 nombres que están en este versículo 6 para nosotros poder vencer los filisteos, vencer a las 5 ciudades en donde viven, porque dice aquí, versículo 6 dice, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, cesaron los caminos. En la versión 60 dice, abandonaron los caminos. Esa palabra abandonados o cesaron en el hebreo, la palabra es la 2380, Hadal, ¿sí? Esa palabra abandonados o cesaron los caminos, la palabra es Hadal, 2380. Y significa, hermanos, significa ser flojo, Esa palabra cesaron o abandonaron, Hadal, significa ser flojo. También significa estar falto u ocioso. También significa desistir. Significa desistir. Significa estar quieto. No escuchar. No oír, quedarse quieto, ¿sí?
significa ser flojos. Y entonces volvemos a esa parte histórica. Si ya uno no puede salir y dice uno, la gente del Estado de México, lugares, dice, salimos a lo más esencial. Salimos porque tenemos que salir a trabajar. De nosotros no saliéramos, porque vinieron o estaban los enemigos, los filisteos. Y entonces cuando hay filisteos en nuestra vida y obviamente empezamos a cesar, empezamos a dejar y empezamos a obviamente en los caminos de Dios, empezamos a ser flojos, empezamos a desistir, nos empezamos a quedar quietos, a decir, pues es que veo que mi carne, veo que las luchas, veo que los problemas, veo que las situaciones parecieran y son más grandes que yo. Y entonces son esta parte de empezar a abandonar, empezar a cesar y luego a no escuchar y a quedarnos quietos. Y entonces ese es el peligro de hacerle caso a todas las naciones que se puedan levantar en contra de nosotros. Y dice que ellos abandonaron los caminos. ¿Qué caminos abandonaron? Dice el 6, cesaron los caminos. La palabra para caminos que está aquí es la raíz de Derek, que es Oraj, la 734, porque significa camino muy transitado. Significa camino muy transitado. Entonces es un camino que se ha conocido, que se conoce, que se recorre, que se sabe, pero cuando vemos el peligro, los enemigos, mi carne, dejamos de caminar o este pueblo dejó de caminar por este camino muy transitado. Y dice, y los que andaban por las sendas, versículo 6, la palabra andaban en el hebreo es la 1980. La palabra andaban es la 1980. La palabra es halat, ¿sí? Y significa acudir. Significa acudir. Significa correr. Significa acudir. Significa correr. Entonces está hablando del pueblo de Dios, está hablando de hijos que conocen un camino muy transitado, porque ellos son los que siempre saben y dicen, sé a dónde acudir, sé a dónde correr. Significa morir. Y el único lugar donde sé que la Biblia nos dice que hay que morir es el camino crucificado, bendito su nombre, porque tenemos que morir a esta carne, tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir. Y no es que alguien diga, entonces tengo que dejar de ser yo. No, no se trata de dejar de ser yo, porque Dios nos dio esta personalidad, esto ser único, pero en Dios tenemos una identidad. Y esa identidad que no es de Dios es la que tiene que morir. Y entonces significa también recorrer, significa subir. Y nuevamente el único lugar donde sabemos que después de esa hermosa salvación que Dios nos da, no es quedarnos en ese lugar siendo flojos, quedarnos en ese lugar estando quietos, no escuchando, porque lo que nosotros sabemos es que hay que subir, bendito su nombre, y hay una estatura en la cual nosotros tenemos que crecer, tenemos que ir hacia arriba. También la palabra andaban significa separar, significa separar. Y gracias porque lo que a Dios le agrada es que seamos santos, separados, apartados, porque lo que Dios hace siempre es separar y separar un remanente, separar una manada pequeña, gloria a Dios. Y entonces por los filisteos, por sus ciudades, porque manejaban el hierro y porque tenían azorado al pueblo de Israel, en los tiempos de estos jueces de Sangar
y de esta Yael de Débora, ellos, dice aquí, se apartaron, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. La palabra sendas significa pisar. La palabra senda significa pisar. También significa camino. La palabra senda significa pisar, significa caminos. Dice aquí el 6, apartábanse por torcidos senderos. Y entonces la palabra torcidos significa perversidades. La palabra torcidos significa perversidades. Entonces, por un lado, sabemos hacia dónde se había ido Israel, y por eso Dios, levantando a los filisteos, a estos príncipes, a estas naciones cananeas, para venir, porque Israel se había apartado. Por un lado habían pasado la prueba tremenda de madre maldad, la otra era la prueba de estos seres espirituales en la idolatría, pero Israel siempre le gustó meterse a perversidades, a caminos torcidos, y este pueblo se apartó. Por eso viene Dios, dice, levanto a Sangar, gloria a su nombre, levanto a Sangar para que él los libre de los filisteos, gloria a Dios. Nosotros encontramos que cuando el pueblo le advirtió Dios que no se apartara de los caminos de Dios. Vamos a Levítico 26, versículo 22. Levítico 26, porque cuando el pueblo de Dios se apartaba de hacer conforme a los preceptos y mandamientos de Dios, Dios siempre los iba a hacer que pasaran estas cosas, y le dijo a su pueblo, Levítico 26, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice el 21, y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os opoquen, y vuestros caminos, ¿qué cosa? Sean desiertos, ¿sí? Entonces no podían caminar porque dice que se pusieron en oposición en contra de Dios. Dice el 23, si con estas cosas no fuerais corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición. Dice también, procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. En un lado, Israel se había apartado de Dios y fue fácil para ellos ser flojos, fue fácil para ellos apartarse del camino bien transitado, fue fácil para ellos hacer sus veredas, dice, el camino es por ese lado, pero mejor podemos irnos por los caminos torcidos, y se apartaron completamente de Dios. Isaías 33, por favor, versículo 8. Isaías 33. Isaías 33, versículo 8. Aquí Isaías obviamente ya está profetizando a un pueblo que se apartó completamente o se está apartando completamente de Dios, el reino del norte, y les dice Dios esto. Isaías 32, 33, 8. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Aquí nos está diciendo, vamos a leer desde el versículo 1,
lo que hacían estas naciones cananeas que Dios dejó. Leamos desde el 1, por favor, ¿sí? Es lo que está diciendo Dios de estas naciones. Dice, ay de ti el que saqueas y nunca fuiste saqueado. Aunque aquí ya está hablando ya de naciones más, Asiria, Babilonia, esas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, el que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabares de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabares de hacer deslealtad, haráse contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salud en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las gentes fueron esparcidas por tus levantamientos, mas vuestra presa será cogida como cuando cogen las orugas, correrá sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será ensalzado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas. Cesaron los caminantes. Anulado a la alianza. Aborreció las ciudades. Tuvo en nada a los hombres. ¿Ok? Entonces Levítico 26 lo dice, te apartas de mí y voy a hacer tus caminos y tus senderas y tus sendas que te apartes de ellas. Y vemos aquí, dice, las calzadas están deshechas. ¿Por qué? Porque ya no hay caminantes, porque ya no hay quien camine. Hay un solo camino, el camino de la cruz, y en ese quiere que caminen los hijos de Dios, y que ven los filisteos, y que ven las actitudes que están dentro de sí, y que ven estas 5 ciudades, pero dicen, si es el camino donde hay que ir para llegar a la meta, si es el camino deshacerme de mi yo y de todo lo que está aquí, yo no quiero que mi senda que tú trazaste para mí en tu plan maestro y en mi vida, y en medio de que una gran y tremenda dificultad y problema pones y has puesto en medio de mí, voy a caminar esa calzada, no va a estar deshecha porque la voy a recorrer y voy a estar dándote gracias porque tú así planeaste para mí. Y si hay una Asdod de destruir, un Agag de orgullo, Señor, hay que destruirla. Voy a ir como Sangar, con las armas que tenga, Señor, voy a ir, y que mis calzadas no estén deshechas, que lo que tú planeaste para mí, Señor, voy a caminar, gloria a Dios. Vamos a Lamentaciones capítulo 1, versículo 4, Lamentaciones 1, versículo 4, y aquí nosotros encontramos a Jeremías. Aquí los caminos de Israel están completamente torcidos. Dios ya se llevó a las 10 tribus del norte. Las tribus del sur tienen el ejemplo de lo que Dios hace, pero aún así, con todos sus reyes que tuvieron, y está Nabucodonosor. De hecho, aquí ya Jeremías escribe cuando todo está completamente destrozado, devastado, y escribe esto Jeremías en Lamentaciones. Dice, vamos a leer del 1, Jeremías capítulo 1 al 4, dice, Lamentaciones de Jeremías. ¿Estamos ahí? ¿Cómo está sentada la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Está hablando de Israel. La señora de provincias es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron, volviéronsele enemigos. Fuese Judá a causa de la aflicción y de la grandeza de servidumbre. Ella moró entre las gentes
y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura. Shahaya, Ribasahaya. Y mire, lo último, cuando no batallamos con nuestra carne y somos cristianos que nos detenemos, flojos, que no queremos ir por las sendas, lo que existe es amargura en nosotros, y somos gente amargada, que no dejamos, ni somos felices, ni dejamos ser feliz a mi casa, a mi hogar, mi familia, y también amargura en la iglesia, amargura en nuestro ser y en nuestra vida. No existe el gozo, la alegría, la paz, sharabasía. ¿Por qué? Porque dejamos los caminos de Sión, de transitar por el plan maestro que Dios hizo en esa senda que Dios planeó, porque Jesucristo es el camino de gloria a Dios, y Él hizo un camino bien transitado. Él planeó de cada semilla y de cada vida el camino que iba a recorrer, y las luchas, las vicisitudes que íbamos a tener y los filisteos que íbamos a enfrentar. Pero dice aquí, la que tenía, la que fue grande, y gracias a Dios se nos ha enseñado, se nos ha mostrado, y que esta nación que está aquí cayendo por Nabucodonosor fue una gran pueblo que tuvo en Salomón, una grandeza, y vino a caer en esta parte de sus caminos de Sión en luto. Ya no vienen a las solemnidades, las puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, ya no hay ese mismo gozo, esa misma alegría, esa misma paz del servicio, del amor, gloria a su nombre. Sus vírgenes afligidas, y toda ella, dice, tiene amargura. ¿Por qué? Porque vieron y vimos nuestros enemigos y nos apartamos por senderos torcidos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Lamentaciones capítulo 4, versículo 18. Lamentaciones 4, versículo 18. Ayúdanos, Jesús. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a del 12 a leer, por favor. Lo tenemos. 4:12 dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados en sangre, de modo que no pudiesen tocar a sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Cuando huyeron y fueron dispersos, dijeron entre las gentes: nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la faz de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún nos han desfallecido nuestros ojos tras nuestro vano socorro en nuestra esperanza. Aguardamos gente que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos, que no anduviésemos por nuestras calles. Acercóse nuestro fin, cumpliéronse nuestros días, porque nuestro fin vino. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, obviamente, culpables a un nivel grande, alto. Aquí ya con Jeremías no son los enemigos,
son los mismos sacerdotes, reyes, jueces, el mismo pueblo, y tuvo Dios que enviar a Nabucodonosor para venir a acabar, destruirlos. Y entonces estos profetas, sacerdotes, es lo que dice, cazaron nuestros pasos, que no anduviésemos por nuestras calles. Es tremendo la apostasía que puede llegar, venir a la vida de aquel que conoció a Cristo, pero aquí tremendamente lo que hizo, lo que pasó en Israel, que vino Nabucodonosor, porque ya el pueblo no caminaba por los caminos de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque es tremendo no poder caminar por los caminos que Dios tiene. Miqueas 3, versículo 12, Miqueas 3, versículo 12. Miqueas capítulo 3, está hablando aquí del reino del norte. Tremendo profeta que ya vimos alguna vez. Gracias, Jesús. 3:5, ¿lo tenemos? Miqueas 3 del 5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y confundirásen los adivinos, y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificás a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y apóyanse en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Y 12 dice: por tanto, a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Diciendo Dios, no hay caminos, no hay calzadas, no hay ciudades, no va a haber nada por todo esto que estaba pasando. Y vemos ese caminar de apartarse de las sendas de Dios, cómo puede venirse a nosotros un fin, una destrucción a nuestra vida. En el tiempo de Sangar eran los filisteos, pero conforme fuimos leyendo, vemos a su propio pueblo y Dios diciendo: voy a destruir tus calzadas, voy a destruir tus caminos, voy a destruirte del todo completamente a ti, porque te has apartado del Señor nuestro Dios. La situación de las tribus del norte era desesperada en los días que procedieron al levantamiento de Débora. El comercio y el tráfico estaban paralizados por la inseguridad en las vías de comunicación. Los que se aventuraban a salir lo hacían por senderos desviados, huyendo del camino trillado en donde los acechaba el robo y la muerte. Los cananeos poseían los puestos claves para el desenvolvimiento económico de Israel. Y cuando vemos la serie, vemos cómo estaba la guarnición de los filisteos y cómo al pasar les pedían cuotas, tenían casetas, y era la situación que había. Vamos a Lucas 8, por favor. Lucas capítulo 8. Y después sus hermanos que habitaron y se quedaron ahí aprendieron bien que ya después los que cobraban a su propio pueblo era el pueblo de Israel.
y Dios los llevó tremendamente. Lucas 8, versículo 4. Lucas 8, 4. Estamos hablando de senderos, de caminos y que se apartaron. ¿Lo tenemos? Sí. Lucas 8 dice, y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola. Uno que sembraba salió a sembrar, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué fue a sembrar? En Mateo dice semilla, ajá, pero aquí es Jesús sembrando su simiente. Ah, Sharabasía, gloria a Dios. El camino de la esposa, el camino de Dios, el camino, su simiente, un hijo varón, gloria a Dios. Y sembrando, una parte cayó junto al camino. Esa misma palabra, derek, darak, amén, un camino bien andado. Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. La otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre, mira el 6, fíjese lo que dice, en dónde sembró el sembrador esta segunda semilla. ¿Dónde fue puesta? Sobre la piedra, o sea, sobre Cristo. Amén. Andar y Basahaya. Oh, cayó y fue puesta sobre la piedra. Y nacida, dice el 6, se secó porque no tenía humedad, lágrimas. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas, juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto, ¿qué? A 100 por 1. Atención. La parábola de Mateo tiene que ver con que la gente crezca al 30, al 60 y al 100%. En esta otra parábola Jesús está hablando del 100 por 1, de ir al ámbito del Padre. Y es simiente que Dios planta y la pone en el camino. Y dice, este es el camino que yo planeé para esta semilla, para ti, para tu simiente, y es el camino que yo quiero que recorras. Gloria a Dios. Esto te puse, esta es tu senda, este es tu sendero, este es tu camino. Porque dice que aquí creció al 100 por 1, o sea, un poco más. Diciendo estas cosas, clamaba el que, estoy en el 8, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer, ¿qué cosa? Los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola, la simiente, ¿qué cosa es? Es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, es gente cristiana. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Fui vencido por los filisteos. ¿Sí? Ok. Esos son. Y me quedé en el 14. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos. Usted y yo dice, pastor, pues yo no me ahogo en las riquezas porque no tenemos, pero habla de qué? Pasatiempos. Ahí está, ahí estoy yo, sí. Estoy hablando, me predico a mí mismo. Y no llevan fruto, mas los que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan ¿qué? Fruto en paciencia. Ve que todo cambia porque el reino de Dios, el ámbito
a donde Dios nos desea llevar para subir. Pero primeramente dice con Sangar, empezó con filisteos, con 5 ciudades, y no quise ir. No, esto no, mejor lo dejo y no lo trato. Soy cristiano, camino, sé que camino con Dios, pero esto filisteo que vino, no lo trato, y entonces me puedo ir por mi camino torcido. Y vimos citas donde Israel, Dios le dice, te apartas de tus caminos y yo levanto naciones, te apartas de mí y tú te vas por tus caminos. Y vino de peor en peor, aumentando hasta que los mismos sacerdotes, profetas, y Dios dice, destruyó sus caminos. Y aquí Dios, Jesús, planta su simiente, planta su semilla y los pone en el camino y dice, este es el camino que planeé para ti, este es el camino con que tienes que ir. Así que primero, levántate como Sangar, y Sangar solo tiene un versículo, no dice nada más. Y uno quisiera, David, Dios le dedica dos libros, y a otros hombres, a José, a Moisés, diciendo Dios, no desprecies las cosas pequeñas, amén. No tenía Sangar un arma poderosa, no tenía Sangar algo más. Vamos a ver la otra semana porque no terminé con Sangar o no terminamos con Sangar. Hay cosas tremendas que la otra semana deseo decirles sobre esa guijada que tiene que ver con una de las letras hebreas de Dios, bendito su nombre. ¿Cómo es que venció? ¿Por qué esos significados? ¿Por qué él huye? Pero viene Dios y dice, en eso pequeño, tú y yo debemos de pararnos. En eso pequeño tú y yo tenemos que hacer y salir. Y aunque el otro lado pequeño estamos viendo que vino, que viene, empecemos a movernos, a pelear. No nos quedemos quietos, no seamos flojos, no nos afanemos con los pasatiempos de esta vida, no nos afanemos con esas otras cosas, que el enemigo no venga a robar y a quitar la semilla que Dios ya puso, porque puso su simiente. ¿Para qué? Para ir al ámbito del Padre, crecer al 100%, Sharabasía, y no nos apartemos. Y Dios, en el camino que Él señaló, no es un camino torcido, es un camino derecho que tiene montañas y valles, problemas, situaciones, filisteos, sacerdotes y todo lo que tiene, pero es el camino donde Dios dice, hay que caminarlo, hay que recorrer, hay que ir, hay que subir, hay que morir, hay que ir para arriba, Sharabasía. Gracias Dios, gracias, gracias, bendecimos tu nombre. Y sí, hay peligro, hay situaciones, está lo que está, pero en Dios podemos vencer, porque Sangar venció, porque él no usó más que la palabra de Dios para poder vencer. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que esta palabra está puesta en el camino, en buena tierra, Señor, y que con corazón bueno y recto queremos retener la palabra de Dios oída y llevar fruto en paciencia, Dios. Gracias por tu verdad. Gracias por hablarnos a nuestro ser y hablarnos a nuestras vidas, Señor nuestro Dios. Te doy gracias, te doy gracias. No sabemos con qué estamos peleando, Señor, con qué lodo, con qué cosas peleamos, Dios, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos y ayúdanos a ser como Yael, una cabra montés que va hacia arriba, una cabra montés que trepa, una cabra montés que sube, Señor. No nos queremos apartar por nuestros propios caminos. No queremos tener caminos torcidos, Señor. Y aunque tengamos que pasar por las ciudades filisteas, donde sentimos que nos destruyes, que destruyes Gaza, nuestro orgullo, nuestro enojo, Señor, porque a veces estamos en Ascalón, haciendo mercado, haciendo comercio, Señor, y estamos en Gat embriagándome con mis emociones que surgen, que salen de mis propios caminos torcidos de mi mente, de mi corazón, de mi ser y de mi vida.
pensando que lo que estoy viviendo debiera de ser de otra manera. Cuando, Señor, es tu camino el que tú hiciste. Tú planeaste, Jesús, me formaste, me hiciste en un camino derech, un camino bien caminado, Señor. En ti no hay duda, Señor, hacia dónde diriges mis pasos, hacia dónde diriges nuestra vida. En ti no hay duda, Señor. Aunque nos sintamos, Señor, el agua hasta el cuello, ahogados con situaciones, solos, que caminamos tal vez sin que nadie nos entienda. Señor, son filisteos, son cosas, porque está Ecrón que viene esa ciudad a despojarnos. Señor, había el peligro en aquel tiempo en Israel. Hoy hay peligro en nuestro México, pero mi peligro, Señor, es mi mente que me dice, no vayas por ese camino, ve por tus caminos y van a ser torcidos y nos vamos a perder y nos vamos a ir por otro lado y no vamos a subir. Y el enemigo nos va a despojar de lo que aún tenemos. No dejes que tu mente, que nuestra mente nos despoje de lo que ya has logrado, de lo que ya has tenido, Sharabasía, Ribabasajaya, Andaribasaya, Sharabasía, Andaribabasajaya, Ribabasajaya, Sharabasía, Ribabasajaya, porque así dice el Señor, porque así dice el Señor. No dejes que tu mente, Sharabasía, recorra esos caminos, Sarababasaya, esos caminos que no son mis caminos. No dejes que tu mente vaya por otro lado, Shandaribasaya, sino ve, yo planeé para ti lo que tú estás viviendo. Yo planeé para ti lo que tú estás pasando. Todas las cosas en tu vida la planeé desde tu infancia hasta que te encuentres conmigo. Sube, 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 pueblo. Camina, camina en el camino, Ribabasaya. No te apartes, estás en el camino correcto, el camino crucificado, Sarababasía, Shaandaribasaya, que yo desde con mi padre planeé. Desde con mi padre Sarabasía, que me hizo andar en caminos bien andados, Ribabasajaya. No vayas por tus caminos torcidos, Shahá, Shahá, Ribabasaya, Shahá, Sababasajaya, Shahanda Ribasaya, Shahaya, Ribabasajaya, Shahababababababasaya, Ribabasaya. Oh, por un momento dobla tus rodillas y demos gracias a Dios y digámosle gracias por el camino que tú planeaste para mí. Dile gracias, 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 gracias. Te alabo, Señor. Y a veces nos queremos quedar quietos, somos flojos, Señor. Oh, Ribabasaya, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias por tu palabra en este día que nos das. Gracias por hablar a nosotros, Dios. Israel se apartó y hoy somos ese pueblo, esa iglesia. Y nos podemos apartar, Señor, porque vemos realmente están saliendo hoy, Señor, las actitudes en nosotros, porque las podemos ver y gracias porque las muestras, porque cuando las muestra en tu vida, Dios es fiel. Eres fiel, Señor, eres fiel. Gracias, gracias, gracias. Queremos seguir caminando. Que deshaga, Señor, lo que queda en nosotros, Dios, porque queremos llegar, queremos ir al ámbito, allá a tu casa, Señor, a tu casa, Dios, y no permitas, Dios, que la simiente que fue sembrada en nosotros no crezca por las espinas. Está plantada ahora en la roca la simiente. Echa raíz en esa roca, Sarabasía, y busca la humedad, busca el agua, porque dice, no tiene humedad la semilla, la palabra.
que se nos comparte o predica. Oh, quiere regar por un momento, antes de irnos, esa semilla que hoy es plantada en nuestro corazón, es plantada en nosotros. No despreciemos las cosas pequeñas, Sangar, un solo versículo, y con todo lo que tuvo que batallar un pueblo que se apartó a sus propios caminos, a senderos torcidos, Sarabashia. Por eso fue y destruyó a 600 filisteos. Por eso fue y destruyó al enemigo, Shahaya. Gracias, gracias Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por acordarte de nosotros, Señor. Gracias, gracias. Vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Te rogamos nos lleves y guardes nuestro ser y nuestra vida con bien. Bendícenos, cércanos, sé con nosotros, Dios. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Dios. Bendice este EBDB que comienza esta semana, Dios. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, sé con nosotros y te damos gracias. Salimos de este lugar y al salir nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios.